Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 1 a 1 de capacitación por el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Muchas gracias a los que se conectan y a los que ven esta grabación. Una vez que cerramos la sesión del día de hoy, hoy tenemos un invitado desde Argentina, Leandro Pérez, que se conecta para hablar con nosotros de un tema, les comentaba yo en la publicación de Facebook, un poco explorado por el instituto. Desconocemos muchísimo de este tema, entonces agradecemos mucho tu tiempo, Leandro, de la información que nos vas a compartir y sobre todo creo que lo que les comentaba de este espacio que vamos a dar preguntas, porque estoy segura que nos van a quedar muchas dudas a lo mejor que tenemos por allí desde antes que iniciamos esta sesión. Entonces, nuevamente, Leandro, muchas gracias. Gracias a Jesús Lafón, que también se conecta desde acá, Chihuahua, México, para cerrar con esta sesión una vez que Leandro concluya. Y bueno, siéntanse en toda la confianza de ir dejándonos sus preguntas, sus comentarios a través del chat y al finalizar la presentación de Leandro, quienes gusten pueden abrir su micrófono para realizarlas. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, arranco nomás. Muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Y bueno, un poco la idea de lo que me motivó a participar cuando vi la publicación y que allá por febrero o enero los contacté, tiene que ver con una vuelta de tuerca a la forma de pensar lo que conocemos habitualmente como turismo religioso. ¿Y qué tiene que ver el turismo religioso con el turismo inclusivo, accesible o diferente? Porque en realidad no tendría nada que ver a priori. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, vamos a hacer un juego, digo, ¿qué piensan que es turismo religioso? ¿O qué conocen que es el turismo religioso? Probablemente todos los que están acá me van a dar una respuesta más o menos similar, que tiene que ver con la visita o el viaje a destinos sagrados, a festividades religiosas, las peregrinaciones, etc. Ahora bien, vamos a desarmar la palabra, turismo y religioso. Primero hay que ver si es realmente turismo o si como consecuencia genera ingresos en la industria del turismo. Esa es la primera pregunta que les quiero proponer para que piensen, porque no sé si tiene sentido encontrar una de las dos respuestas o una de las dos viables posibles. Entonces, en los últimos 30, 40 años, el turismo en el mundo, si ustedes analizan los distintos destinos, tiene que ver con la participación o la experimentación de experiencias, vale la redundancia, por parte de los turistas. Es decir, antiguamente se creía que ir a visitar paisajes, o a ver el mar, o a ver la montaña, o a ver un glaciar, o las cataratas, era parte del turismo. Y en los últimos 20 o 30 años el turismo cambió hacia lo que es una experiencia. Es decir, es subir una montaña, es pescar, son todas esas actividades, pero también es gastronomía, también es cultura, visita de museos, y por supuesto, bueno, moda, economía, gastronomía, todo esto, y por supuesto, lo religioso. Pero hay una realidad. El turismo religioso como lo conocemos hoy, o el viaje a peregrinaciones religiosas como las conocemos hoy, es preexistente a la industria del turismo. Es decir, cualquiera de los destinos turísticos que tengamos en la cabeza religiosos, existen previo a la existencia del turismo religioso. Cualquier peregrinación, desde Jerusalén, la Meca, el Camino de Santiago, la Parroquia de Guadalupe, cualquiera existe como necesidad de viaje prioritaria, primaria a la industria del turismo. Esa es la primera novedad, es decir, que el turismo viene luego de que existan las peregrinaciones turísticas, las peregrinaciones religiosas. Ahora bien, ustedes conocen cualquiera de estos destinos que nombré y todos los que se les ocurran, todos tienen años y años de que empezó un grupo de peregrinos a visitar el lugar del destino de la Virgen, de la difunta Correa, la iglesia de Luján, acá en Argentina. Acá en Argentina está la iglesia de Luján, que recibe 2 millones de personas por día, que usualmente viajan caminando desde la ciudad de Buenos Aires hasta Luján, que son 70 kilómetros. Y van caravanas de gente caminando esos 70 kilómetros. Así, todas las que se les ocurran, parten de una historia. En algún momento empezaron, en algún momento se creó el fenómeno, en algún momento se hizo famoso el fenómeno, porque hay fenómenos de peregrinaciones muy locales. Pero en algún momento eso pasaron a ser fenómenos mundiales, o nacionales, o regionales,
o lo que sea. Entonces, lo primero que quiero como dejar planteado es que el turismo religioso es preexistente a la industria y en un punto se transforma en un nicho de la industria a posterior. Sigo con la pregunta del principio. Acuérdense que les pregunté qué tiene que ver la industria del turismo religioso con el turismo inclusivo. Bien, los mayores destinos del mundo, acuérdense esa pregunta porque la vamos a seguir teniendo todo el tiempo. Los mayores destinos del mundo de turístico, o sea, los lugares más visitados del mundo, todos tienen, entre los 20 principales, no importa la ciudad que vayamos, una de las referencias es el hito religioso más importante de la ciudad. Sea la Catedral de Notre Dame, sea la iglesia de Luján en Argentina, la iglesia de la Virgen de Guadalupe en México, y en cada capital que vayamos, por más cosmopolita y moderna que sea, nos meten, y en el City Tour tenemos que pasar por ahí. Es una insignia sociocultural indefectible, es decir, parte del City Tour arranca, o seguro va a pasar por ese lado. Por lo menos en toda Latinoamérica, que las principales plazas de todas las ciudades poseen a la principal iglesia, siempre hablando del culto católico. Pero si nosotros nos referenciamos en las 20 ciudades más visitadas del mundo, más de la mitad van a tener alguna visita a un hito religioso, como parte del paseo, es decir, un producto más o una experiencia más dentro de cada ciudad, sea Barcelona, Madrid, Londres, Buenos Aires, México, París, lo que sea, obligatoriamente la industria tiene como producto conocí esto. Hay visitas guiadas, bueno, en Quito está la Milla de las Iglesias, para quien la conoce, es para mí uno de los mejores productos de ese tipo en Latinoamérica. En general, las más importantes son lugares que tienen gente todo el tiempo. Gente que llega como puede, ni siquiera por el turismo. Gente, en general, en su mayoría de clases sociales bajas, que llega como sea, caminando, en 10 ómnibus, en tren, pero no está asociado necesariamente con un turismo de lujo. Por lo que esa descripción, sin emitir ningún tipo de opinión, ya nos habla de un volumen de mercado inmenso, que probablemente no esté contabilizado realmente la cantidad de turistas. Es decir, el mundo antes de la pandemia había llegado a pasar los 1.000 millones de turistas. Y se calcula que la suma de todas las peregrinaciones en el mundo es el doble. Es decir, que hay 2.000 millones de personas que hacen peregrinaciones religiosas. Son cifras dudosas, porque es muy difícil contar cuánta gente va a todos esos lados y tener una estadística. Pero todos sabemos, por lo menos en Latinoamérica, que son fenómenos populares, no son fenómenos de nicho, no es un turismo de algún deporte chico, sino que es algo grande. Entonces, llegando acá, lo que quiero es una definición usual, que es la motivación que lleva al turismo religioso está asignada única y exclusivamente por la visita a lugares religiosos, la participación de celebraciones, de fiestas y festividades religiosas. Hasta ahí es la definición. Ahora bien, sigo con esto. Me olvidé, bueno, obviamente los destinos sagrados, y quiero darles algunos destinos conocidos. Repito, lo de Guadalupe, el Vaticano, el Camino de Santiago en España, Israel tiene mucho de eso también, tanto visitar Jerusalén, tanto Belén, la Meca, para el rito musulmán, para el rito armenio, la catedral principal de Armenia. En Grecia está la principal capital de la ortodoxia griega, y en Rusia, de la ortodoxa Rusia, y así, por supuesto está el Taj Mahal, por supuesto está la visita al Buda en el santuario correspondiente, y la tumba del gran imán también en Arabia Saudita. Entonces, los lugares, y todos conocemos en nuestras ciudades más o menos, pero no quiero volver al tema de los lugares. Lo importante acá es entender dos cosas. La primera es que es una experiencia de nicho, pero de un nicho muy grande, de un nicho muy masivo y probablemente de un poder adquisitivo bajo. El primer desafío es convertir eso en un producto turístico de generación de ingresos, porque muchas veces en muchos de esos lugares la gente llega como puede, duerme donde puede, se lleva comida de la casa, y ustedes ven, las grandes visitas son manifestaciones populares inmensas, imposibles de programar para la industria,
ni de sostener en el tiempo esa cantidad. La ciudad de Luján puede tener en la Argentina unos 200.000 habitantes y recibe 10 veces su población durante el año en estas caminatas, por ejemplo. Ahora bien, todo el turismo religioso siempre se basa en el destino, pero nunca en la persona. Entonces, el principal foco que tenemos y donde cambia totalmente y pasamos a lo inclusivo es lo que yo en general tengo ganas de plantear como una experiencia inclusiva. Que por ahí sí abarca un nicho y sí abarca una postura pensando en la persona. Es decir, acá hablamos de que el religioso es el lugar y la gente se acerca al lugar. Pero nunca está como producto, como asesoría, la visita del religioso. Es decir, aquella persona que es practicante de su religión tiene determinados condicionamientos. Los lugares para rezar, la comida, la vestimenta, y un montón de cosas, no importa el lugar donde vaya. Entonces, hasta acá el turismo religioso es el lugar. Pero ¿cómo hago yo para que una persona religiosa que necesita viajar pueda viajar donde quiera? ¿Y cómo hago yo como proveedor de ese producto para pensar y ofrecer paquetes que incluyan todas esas vicisitudes que tiene una persona que es religiosa y no importa dónde va? Lo que más le puede sonar es lo único que existe, que el IATA, el organismo que regula las aeronaves, a la aviación internacional, tiene dentro de su ley la posibilidad de que una persona de origen religiosa pueda pedir que la comida que reciben a bordo del avión cumpla con sus normativas de dieta religiosa, sea hindú, sea kosher o sea halal. Kosher es la normativa de la colectividad judía y halal es lo que comen los musulmanes. Y los hindúes también tienen un tipo de comida. Si ustedes ven, cuando hacen alguna reserva de pasaje, van a ver que existe la posibilidad de pedir eso aparte. Y eso es como solo un formato. Entonces, si sumamos todo ese tipo de población que vacaciona o va de viajes dentro de su país probablemente, estamos hablando de muchísima cantidad de gente que no viaja a un destino de peregrinación, sino que viaja de vacaciones o viaja por negocios y tiene que elegir entre alojarse en una ciudad u otra, o un hotel u otro, o directamente destinar sus vacaciones al lugar que tiene una mezquita, una sinagoga, un determinado lugar para rezar, o se cumplen determinadas normas de recato en las playas, o, bueno, hay lugares para comprar esa comida, que solamente se la dan en el avión, y ahí es donde la industria, digamos, se pierde de atender un negocio grande, de que eso genere inclusión y la persona que tiene para viajar tiene muy pocas opciones. ¿Por qué? Porque termina yendo siempre al mismo lugar, porque en ese lugar sabe que cuenta con ese tipo de comida, con ese tipo de lugares de rezo, con ese tipo de determinadas costumbres. Quizás no me presenté, me acabo de acordar que mi nombre es Leandro Pérez Lerea y soy el director del sitio web y el programa de radio turismocero.com. Me olvidé de eso, perdón la desprolijidad, pero bueno, estamos en vivo, nadie se da cuenta. Así que acá es donde yo cambio el eje y donde conecto lo que se llama turismo religioso con inclusividad. ¿Por qué? Porque en general la industria turística, por lo menos en el mundo occidental, está muy pensada para parejas, matrimonios, con pocos chicos. Es decir, si una persona tiene más de 2 chicos, tiene un problema para ir de vacaciones. ¿Por qué? Porque molesta en el avión, porque molesta en el hotel, porque molesta en el crucero. En el caso de la industria es muy homogénea por ahora en su tipo de propuesta. Avanzó mucho por ahí lo que se llama el turismo LGBT, que es otra forma de turismo inclusivo, o el turismo accesible, que habla de normas relativas a la accesibilidad a distintos lugares para personas con algún tipo de asistencia o de discapacidad. Pero en el concepto de que una persona religiosa pueda conocer determinados lugares, no existe. No existe, lo que abre una oportunidad enorme. No es fácil de poderla
de poderla producir, porque requiere muchas normas y mucho conocimiento, pero aún así, si uno viaja a la Ciudad de México, doy el ejemplo de lo que es kosher, que lo conozco bien. En la Ciudad de México uno tiene restaurantes, almacenes, hoteles que sirven kosher. En la Ciudad de Panamá lo mismo. En Estados Unidos, sea Miami, New York, Los Ángeles. Un poco en San Pablo y Buenos Aires. Y terminó toda la oferta de lo que es kosher en Latinoamérica. Bueno, en América sumamos también a Estados Unidos y Canadá. Y lo mismo le pasa al viajante musulmán, que tiene mucho en los destinos de los países musulmanes, por supuesto, pero si nosotros contabilizamos que los practicantes del Islam son alrededor de 1.500 millones, y nosotros vemos en eso un nicho, hay una incongruencia. Hay 1.500 millones y nosotros lo planteamos como un nicho. Entonces algo falla. De todos esos 1.500 millones, probablemente no todos viajen de vacaciones. Muy bien. Saquemos la mitad. Estamos en la mitad. De esa mitad, les descuento la otra mitad más. Ya estamos en 375 millones de personas. Si más o menos nos va bien, en un 10% de esa mitad de mitad, tenemos 37 millones de viajeros islámicos dispuestos a viajar y vacacionar como mínimo. ¿Quieren seguirlo bajando? Bajo de nuevo. Vamos al 10% de eso, 3 millones. Seguimos sin estar en un nicho y estamos en estamos en el 0,25% del segmento. Estamos hablando de 3 millones. Post pandemia, probablemente en la Argentina no reciba 3 millones de turistas extranjeros, para más o menos comparar las dimensiones del mercado. Hace unos 10 años aproximadamente, la Ciudad de Buenos Aires desarrolló, a través de quien era su ministro de Turismo, es el hoy diputado Hernán Lombardi, se generó una capacitación que se llamaba Buenos Aires Kosher. Buenos Aires Kosher, en clara referencia a la gastronomía kosher y al turista kosher, se capacitó a más de 30 hoteles de la ciudad para que tengan la normativa, que los empleados sepan de qué se trataba, que la persona lo podía pedir cuando hacía la reserva, tenía un logo que los distinguía en todos los hoteles y en todos los sitios web, y tenían en la lista de todos los proveedores de comida kosher contactados. Entonces los hoteles no tuvieron que hacer ninguna reforma, los hoteles no tuvieron que generarse ningún incordio, y generaron que determinado turista, determinado poder adquisitivo, de un nicho muchísimo más chico que el Islam que estaba nombrando, porque la población judía en el mundo no son ni 15 millones, pero ahora voy por qué lo normo. La normativa esa es la más estricta. Esa normativa, que es la kosher, sirve para los que comen halal y para los hindúes. Entonces, ¿qué pasa? Es la que tiene más lobby o más poder de acción, en el sentido de que se ha movido más para poder conseguir más cosas, y eso hace que ese sello permita a los demás. Al revés no sucede. Ahora bien, la ciudad de Buenos Aires es un destino netamente receptivo de colectividad judía, porque es la colectividad judía más grande de Latinoamérica. Entonces es un destino de mucha recepción de eso. De gente que viaja por trabajo y consume kosher, de gente que viaja a una fiesta, a un casamiento, a ver a unos parientes, o viaja por turista. Ahora, el condicionamiento de elegir un destino, producto de que se cumplen con estas normativas, es totalmente excluyente. Es decir, si la persona tiene 2 destinos a nivel mundial, esos 2 destinos lo va a repetir en su vida hartas veces. No lo va a poder, no es que dice, voy a todos lados y me las arreglo, porque me tengo que llevar mi comida, porque no tengo donde rezar, porque yo soy una persona muy religiosa y no puedo ir a un lugar donde son todas playas nudistas, quiero ir con mis hijos, o quiero ir a un lugar donde las mujeres y los hombres vayan a piletas y playas separadas. Bien, entonces, en este circuito que acabo de explicar, y por ahí se puede, si les interesa, ir interrumpiendo si es que hay alguna pregunta, porque eso puede ir disparando otras interacciones. Lo que a mí me interesa distinguir es, el turismo religioso es conocido como el lugar. Hay muchísimo para trabajar en mejorar la normativa, en mejorar la información, en mejorar un montón de cosas. Pero está demostrado, por lo menos en lo que es Latinoamérica, que en general no podemos considerar al turismo peregrinaciones. Probablemente lo que se hace en Europa, de ir a conocer el Camino de Santiago, puede tener una pata turística y una gran pata de peregrinación. El Vaticano, por supuesto, Jerusalén y la Meca, por supuesto. Eso puede ser un poco más conocido como turismo religioso. Pero nunca se conecta
a la persona, al viajero que decide, es decir, quiere ir a un spa termal. Yo tengo un hotel en un lugar de termas de agua caliente, por decir un ejemplo. Bueno, quiero hacer 2 semanas por año, tener preparado en las termas para este nicho, y 2 semanas por año para este otro nicho. Bueno, los experimentos de ese tipo tienen una sobredemanda de arriba del 300% de la oferta existente. Todos los experimentos hechos existentes hoy en Latinoamérica están sobredemandados. ¿Por qué? Porque la oferta es escasísima en base a pensar esa problemática. Si pensamos en el turismo para discapacitados, por ejemplo, no para discapacitados, sino con accesibilidad, una familia que puede ingresar con su hijo que usa silla de ruedas a la playa a través de una silla adaptada, va a elegir ese destino. Entonces, por un motivo excluyente, una familia entera decide su destino de vacaciones. Y ahí es donde yo emparento, sin intención ni de ofender, ni generar comparaciones, al problema de la accesibilidad, a la cuestión LGBT, al turismo pet friendly, y una beta más que es el turismo religioso. Y el turismo del religioso, que no necesariamente va hacia una peregrinación religiosa, ni necesariamente va a cumplimentar la obligación de conocer la Meca, o escuchar al Papa en la Plaza Vaticano, o ir al Muro de los Lamentos, o al río Jordán, o todos los ejemplos que hayamos escuchado. Probablemente los que viven en la Ciudad de México, como los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, la catedral nos parece un elemento más de la ciudad, pero ningún turista que viene a esas ciudades deja de ver la catedral. Bueno, eso claramente no es turismo religioso. Esa persona vino a México a conocer la Ciudad de México, y como parte de ese recorrido puede conocer o no la catedral. ¿Es una herramienta de experiencia? Por supuesto. Sobre todo la arquitectura de todos esos templos en general es llamativo, o llamativa, y merece un montón de libros. De hecho, bueno, se incendió la Catedral de Notre Dame, la restauración y la reparación y la caída de la iglesia de Notre Dame, el incendio, fueron noticias y serán noticias, y seguirá siendo un punto de referencia mundial. Probablemente todos estos lugares que nombré, si los buscáramos en Google Fotos, deberían reventar los récords de cantidad de fotos contra otros destinos netamente turísticos, como puede ser Miami o como puede ser un lugar de nieve. Pero nunca está en la cabeza de las autoridades turísticas, de las carreras de turismo, de la formación de los guías turísticos, el concepto de unificar la experiencia turística con las normas de práctica religiosa que cumple ese turista y su familia. En general, todos esos turistas tienen familias numerosas aparte. Como que ahí hay otro punto. Acá en Argentina hace poco hay un hotel a unos 500 kilómetros de Buenos Aires que tiene termas, que queda en Concordia, que el dueño se decidió a tener solamente comida kosher. El hotel está lleno todo el año, y era un hotel que lo tenía lleno al 50%. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser si el nicho de consumidores kosher en Argentina es muy chico? Serán unas 50.000 personas. ¿Cómo hace este tipo para ahora un hotel en un destino que nadie miraba, llenarlo? Bueno, fenómeno. El tema es así. Ese nicho no tiene oferta, no es que hay poca. La oferta es nula. Entonces, cuando aparece uno que ofrece eso, la demanda responde automáticamente, porque lo ve como una forma de fidelización, lo ve como una forma de, mira, pensaron en mí, entonces yo voy a devolver esa gentileza, porque la profundización de la fidelización en mí como viajero merece que yo premie esto, porque si yo premio esto y a este tipo le va bien y se corre un poco la bola, probablemente haya más ofertas. ¿Sí? Así que bueno, por ahí creo que lo hice un poco más rápido de lo que esperaba, Jesús. Decime si más o menos se fue entendiendo. O bueno, podemos empezar las preguntas. No, súper bien, sí, se entiende perfectamente, gracias. Sí, fue muy interesante. ¿Sabes qué? La parte de pasar de, como decías tú, del turismo como tal, o sea, básicamente de pensar en el lugar, en pensar el lugar que se visita, pasar al visitante religioso, ¿no? Como que esa es la clave de lo que has mencionado, que es importantísimo. Es muy curioso. Acá en México, no sé en Argentina cómo se llama, está el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene unas reglas medio
específicas sobre la visita de los templos y la visita de varios lugares que no permite, por ejemplo, a algunas personas con discapacidad que lo visiten, ¿me explico? Entonces, es como falla de inclusión por la misma normativa que comentabas tú. Yo, por ejemplo, yo soy persona usuaria de silla de ruedas, ¿eh? Y me pasa eso, ¿no? Que en algunos lugares, pues, ves los sitios religiosos, pero por fuera. Y también lo que pasa es que yo creo que de los turistas, digamos, mayores de edad, son los que más frecuentan estos lugares. Entonces la falta de accesibilidad también es una limitante. Claro, No, acá yo te contesto ahí, Jesús, dos cosas. Ahí tiraste un ítem más que es lo que hoy se llama la tercera edad o la vejez joven, que hoy es probablemente una generación impensada 20 años atrás, jubilada y con determinado poder adquisitivo, que son los de arriba de 60, 65 años, que hoy tienen una actividad que no tenían sus padres o sus abuelos. Entonces vos tendrías la cuarta edad, pero no deja de tener un mercado. En Argentina, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y a través de la Comisión Nacional de Discapacidad, se implantaron incluso líneas de crédito para adaptar la accesibilidad de las instituciones religiosas de cualquier credo, sea con elevadores de silla de rueda, con cuestiones de auditivas, con puertas en los baños. Se generaron reuniones con las instituciones determinadas, se hicieron, digamos, estudios donde se le da un plan de accesibilidad. A veces el plan de accesibilidad era menor, a veces era mayor, pero en general te diría, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, para nada está prohibido, digamos, todas las catedrales o iglesias han tenido que adaptar el acceso, y digamos, si se planteara como vos lo estás planteando, hoy habría una manifestación y sería intolerable, o sea, a nadie se le ocurriría plantearlo de esa manera. De hecho, ya hay 2 o 3 destinos en la playa, en el mar Atlántico, en el océano Atlántico, en el mar argentino, que tienen accesos provistos por el municipio, que la persona en silla de ruedas va hasta la arena con una cuestión adaptable. Entonces, hoy está muy en boga eso, y hay 2 o 3 destinos, uno de ellos que yo me acuerdo del lanzamiento, que fue Necochea, que desde que implementó eso, siempre tuvo comparativamente más turistas que en el mismo momento pasado. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes, la Argentina tiene 3.000 kilómetros de costa. Por ahí para el verano son menos, pero los destinos de verano, los balnearios de verano, en ese momento en Necochea, y uno más, eran los únicos que lo tenían. Ahora lo tienen 4 o 5 más. Pero la persona que tiene silla de ruedas, ¿dónde va a elegir ir? Al que me deje entrar a la playa. Porque ese tipo pensó en mí, que siempre mi vida la tengo que vivir explicando. Al revés, bueno, ahora esta persona pensó en mí, hizo que toda mi familia vaya, y tengo un aprecio, un juicio de valor mejor para con ese destino. Bueno, esto es equivalente. Acá no está prohibido entrar a ningún lado, al contrario. Te digo que hay varias instituciones que han tenido que adaptarse y han insistido en la adaptabilidad, parte también de los mismos feligreses que concurren, ¿no? Más allá del turista. Pero lo que se hizo fue, básicamente no por el turismo, entiendo, sino por la feligresía. Ok. Sí, acá en México se está trabajando directamente en eso, ¿no? Porque sí tendría que ser una normativa o una reglamentación que permitiera el acceso, y digo, no solo las iglesias, ¿no? Sino cualquier parte que fuera accesible, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. ¿Qué asociación mencionaste en Argentina? ¿Hay una asociación de personas con discapacidad? ¿Cómo? No, existe a nivel Ministerio Nacional y a nivel provincial y a nivel municipal, existen, depende del rango, direcciones, o está la Defensoría de la Discapacidad, o está la Comisión Nacional de la Discapacidad, que son entes gubernamentales dedicados a trabajar la problemática de discapacidad. ¿Por qué? Porque el discapacitado no es esa persona sola, tiene un entorno que tiene la vida asignada o relacionada a esa limitante. Entonces, así como hay probablemente guías que hacen turismo con lenguaje de señas, o guía braille, Claro. por ejemplo, aunque lamentablemente el ciego no es un objeto de la industria turística, no lo digo peyorativamente, sino que la industria turística no piensa
todavía en los nichos. Cualquiera de nosotros que haya ido a una feria o haya cursado una carrera, va a ver que en general se habla de modelos todavía medio hegemónicos, medio masivos, como si fuese que hay Coca-Cola y Pepsi, y eso es todo el turismo. Pero vos podrías tener un crucero adaptado para gente con discapacidades, y que bueno, vayan todos juntos para no entorpecer ni ser entorpecidos, pero podría haber perfectamente, como hay cruceros kosher o cruceros halal. Es decir, obviamente hay muchos menos, obviamente salen una fecha, pero tiene su cuota de negocio, ¿no? Yo creo que la industria turística, como accesibilidad, tiene que entender que tiene que empezar a dejar de pensar como un supermercado que vende Coca y Pepsi, y entender que hay gente que toma té, mate para los argentinos, café, Sí. o chocolatada, ¿no? Sí, 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 totalmente cierto y claro. Lo que pasa es que sí, sí se toma como muchas veces secundario la visita de la peregrinación o la visita de la iglesia como parte de este tour turístico, ¿no? Pero también ahí está una pregunta muy grande, porque en la parte de cómo haces cuando tienes una visita que dura una semana al año, que se triplica la población, ¿sí? ¿Cómo se hace para hacerle esa adecuación? Ok, ahí por eso, digamos, yo no hablo del destino de peregrinación, y por eso hago el foco en el turista que es religioso y va a otro lado. ¿Por qué? Porque en general es muy difícil catalogar. El ejemplo que yo le doy es la peregrinación a Luján. La Basílica de Luján es un monumento muy conocido, es espectacular, búsquenlo, googleenlo. Queda a 70 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires. Y hay peregrinaciones todo el año a pie. Y van miles de personas. ¿Sí? ¿Cuánta gente visita? Entre 2 y 3 millones por año visitan ese lugar. Todos los fines de semana hay gente, van de todo lado del país, etc. ¿Saben cuántas noches de hotel vende Luján por año? 0. Más o menos 0. ¿Por qué? Porque no es un destino turístico. La gente llega o sea, sale el sábado a la mañana, llega el domingo por la madrugada, rezan, qué sé yo, y después se vuelven en micros que lo están esperando y comerán algo por ahí. Pero no lo aprovecha como destino de producto turístico en general. Es decir, se sobrepuebla la ciudad con la problemática de higiene ambiental, de tráfico, todo lo que querramos, pero en derrame en la industria no pasa de la comida básica, de un kiosco, de una lata de Coca-Cola, de un almuerzo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque en general es un público masivo, por lo general de bajo poder adquisitivo. Por eso también hay un tema en llamarlo turismo religioso a eso, porque en general los destinos de peregrinación los usan los peregrinos, salvo excepciones, que bueno, son productos de clase mundial, como puede ser Santiago de Compostela, Jerusalén, incluso si quieren digamos, el Machu Picchu, que no es una cuestión religiosa, pero se ha tornado un producto que se puede asemejar a una visita determinada con algún componente histórico arqueológico. Pero nunca está el foco en el turista. ¿Sí? Porque todos los ejemplos que dimos no tienen ninguna necesidad el turista. De comida, porque de hecho están yendo a la mezquita o a la iglesia o a la sinagoga de su religión. Digamos, ese problema no lo tendrían. Y en general son organizaciones bastante masivas que pueden coordinar todo eso, pero no dejan en la industria turística un legado o una industria. Son casi marginales, entiendo yo que porque tiene que ver con la preexistencia de la peregrinación previo a la industria turística. Pero creo que nunca está el foco en la persona. O sea, si uno habla de discapacidad, en la Argentina se calcula que en todos los tipos de discapacidades hay 1,5 millones de personas. Ahora, si yo sumo a todos los entornos familiares, a los primos, a los tíos, a todos, bueno, entonces yo tengo que entender que en ese número por lo menos tiene que haber 4 personas por cada uno. Entonces estamos hablando de 6 millones. Y ahí está el ejemplo que te contaba de Necochea, que tiene toda una rampa y las sillas de accesibilidad disponibles, bien cuidadas, y de hecho en la Feria de Turismo Argentina las mostraban como una parte del producto. Entonces, conocer nuestras playas, todo esto, pero tiene esto. Ahora, la persona que tiene esta necesidad, mira eso, lo compró. ¿Por qué? Porque hay sobredemanda absolutamente por robo. Claro, y se precisa el lugar que está adecuado, o sea, y se va a tener mucha más demanda al respecto. Claro, exactamente. Sí. No sé, a ver, si alguien más tiene alguna pregunta, que quiera hacer alguna pregunta directamente. ¿Preguntas, jóvenes?
me quedó una duda. Ahorita mencionaste el mercado kosher, que es básicamente para los judíos, que es un mercado pues muy amplio y pues con poder adquisitivo bastante bueno, Sí. ¿no? Por no decir excelente, ¿sí? ¿Cómo se podría manejar, por ejemplo, esa parte de los recursos de los peregrinos que llegan con pocos recursos? O sea, ¿cómo se podría hacer esa adecuación? En general, en los casos, no sé si entendí la pregunta, te voy a contestar primero lo que entendí. En el caso de las peregrinaciones, particularmente católicas, por decir que en Latinoamérica son la mayoría, Ajá. pues no creo que tengan ninguna adaptabilidad de las que yo te estoy hablando. Las adaptabilidades vienen para los hindúes, los musulmanes, los judíos. Y en general, el judaísmo no tiene peregrinaciones, digamos, salvo conocer Jerusalén, pero no es una peregrinación. Digamos, por eso yo me salgo del lugar de destino, me salgo del objeto de peregrinación a la persona que viaja, no importa dónde. Yo voy a conocerte a vos a Chihuahua, me invitaste. Bueno, ¿qué voy a comer? Suponete. Ajá. ¿Entendés? ¿Dónde hay una sinagoga cerca? Entonces ya son limitantes para que una persona pueda pasar una cantidad de días determinada. Entonces, destinos de playa, probablemente no haya muchos que tengan esas comodidades en Latinoamérica. Para hablarte del caso de turismo relacionado a kosher, un poco en Acapulco, digamos, un poco en Punta del Este, un poco en Brasil y un poco en Argentina, en Miramar. Y para de contar. Entonces, hay un mercado que en general, producto de su poder adquisitivo, conoce mucho menos lugares que una persona homóloga del mismo poder adquisitivo. Ni hablar del turismo que tiene que ver con el turismo islámico, con la cuestión de la comida. Son muchísimos más. Entonces yo te hice una cuenta muy a ojo y te estoy diciendo que si nos va bien con el 0,25% es un exitazo. Entonces, bueno, es como el pet friendly en un punto, o el gay friendly. Son adaptaciones a que vos puedas seguir con tu ritmo de vida normal, no importa dónde vayas. Es decir, vas a New York, vas a Miami, vas a Los Ángeles, vas a México. Ok. Si no, es todo un problema. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que ver cómo llega a México y cómo se compra comida en México para llevarse a Chihuahua, para pasar 2 días. Bueno, Claro. si yo te dijera solamente por la población judía, es un nicho muy chico. Ahora, yo te incluyo todo y van a aparecer un montón de nichos que la sumatoria pone en tela una cuestión, pone sobre el tapete una cuestión que no está contemplada como un producto turístico. A duras penas está lo que vos decís de gente de determinada edad, que ahora está apareciendo cada vez más, ¿no? Es decir, cada vez está apareciendo más que la temporada baja se la venden a los jubilados. ¿Por qué? Porque no tienen problema de fecha, no tienen chicos que van al colegio, entonces viajan al mismo lugar, en primavera, en otoño, fuera de la temporada alta, gastan la mitad y también son un montón. Y son muchísimo más activos. Hoy la persona que tiene 70 años, más o menos con un promedio de estado de salud, está 100 veces mejor que su abuelo. Y 70 veces mejor que su padre. Entonces, hoy una persona de 70 años se sube a un avión, anda en bicicleta, anda a caballo, nada, bucea, va al mar, lo que sea, no tiene necesidad de que lo asistan para subir a un avión, por ejemplo. Entonces ahí tenés otro mercado. Pero de vuelta, la inclusión debe venir, por ahí está muy de moda, la accesibilidad y qué sé yo, pero está todavía muy en el discurso. Pero si uno va a las facultades y plantea estos temas, o los cursos de turismo, o las diplomaturas, o lo que sea, esto no está. Y si uno va a la feria de turismo, no está. En rara avis encontrar algún stand de algún destino o alguna empresa que conceptúe esta problemática. Excepcionalidades hay, sí, pero son recontra marginales. Totalmente, sí. Sí, no se considera como parte del nicho turístico, ¿no? Sino que se considera como turismo religioso, se sigue contemplando la iglesia, ¿no? Claro, el problema es
quizás no hay tantos números, salvo algunos estudios acá en Argentina. En general, el turismo religioso, tal como lo conocemos, está por fuera de los números de la industria incluso. O sea, Sí. nadie sabe cuánta gente va a la Virgen de Guadalupe por año. Son estimaciones. ¿Y cuántos de esos son turistas que vienen a México y pasaron de paso como lo mismo que ir a comer a un restaurante? Entonces, termina siendo marginal en dinero para la industria, no así en cantidad. Y ahí hay un desafío, ¿no? Pero yo cambio el foco. Yo te hablo del turista, no importa dónde viaje. ¿Va a Disney? Bueno, dentro de Disney hay un restaurante de comida kosher. ¿Sí? Ok, claro. Entonces, ¿cuántos parques del mundo pueden ofrecer eso? Te diría No, que ninguno. no. Serían dos en todo el mundo, ¿no? Por eso, digamos, y el kosher sirve para el halal también. Claro. Es aceptado. Entonces digo, bueno, ¿cómo puede ser que no esté visible el turista como foco o como receptor o destinatario de la inclusión? Y ese es por ahí el desafío, que da para hablar mucho más, obviamente, pero yo lo quería dejar como ser un poco disruptivo, plantear una pregunta y abrir una puerta a que esto, bueno, el año que viene o cuando hagan de nuevo el coso, sigamos trabajando quizás con más estadísticas, quizás con más preguntas, o termine en una capacitación que la dicta el Centro Islámico de Buenos Aires para Bueno, aprender el tema, qué sé yo, no sé. ¿no? Que así se hizo en Buenos Aires, fue una movida de ese tipo, ¿no? No, excelente. Pues, bueno, ya nos dejaste una tarea gigantesca, porque pues, realmente hay que poder enfocarlo, ¿no? En lo que es el visitante religioso, no Claro. solo el turista en general. Pero básicamente salir de la hegemonía masiva que tiene la industria también, que eso también, creo que la alerta es esa en realidad. Che, no son todos familia tipo de 4 personas, mamá, papá y 2 nenes. Esperen, empiecen a pensar fuera de la caja y entiendan que son todos segmentos. Porque también está el turismo deportivo. Entonces, ¿qué es el turismo deportivo? ¿El tipo que viaja a ver la final de la Copa Libertadores o el tipo que viaja a una maratón? O sea, ¿el que va a un destino deportivo o el que va a hacer deporte? ¿No? Sí, sí, Bueno, excelente. Excelente ejemplo, muy bien. esa es Tenemos la... aquí, Sí. eh, a ver, saludos de Arly. Mm, deseo proponer realizar bien el camino. Bueno, está acá en México, está la pirámide de Teotihuacán y bueno, Ali propone que sea un circuito para que sea más fácil el acceso para personas mayores o con muletas o con silla. Y cree que los servidores deben adaptar la inclusión y no al revés. Pues sí, ese realmente ha sido un tema muy fuerte, ¿no? De cómo en lugares como pirámides o como algunos lugares de acceso, cómo manejar la adecuación, ¿no? Entonces, Yo creo que ahí el planteo que ella hace, digamos, de todos los problemas de accesibilidad, probablemente sea el último a tocar. Porque si yo empiezo por acá, voy a ponerme a los que, digamos, yo lo que tengo que generar es conciencia. Empezar por los hoteles, empezar por los aeropuertos, empezar por los buses o las vans que llevan turistas. Porque si yo voy por acá, hay una cuestión histórica y arqueológica que se me va a poner de frente. Es decir, che, no se pueden tocar las pirámides. Entonces, ¿sabes qué? La accesibilidad es extrema, es border. No, pará. Yo quiero en realidad que... Entonces empecemos por las playas, que no molesta a nadie, los shoppings, aeropuertos, hoteles, estaciones de bus, y cuando se empieza a crear conciencia y esté incluido como parte misma, va a ser parte misma de la propuesta. En algún momento le vamos a encontrar la vuelta a esto, pero el ejemplo es, hace muchos años, en las universidades de Nueva York, americanas, no podían ir a estudiar negros. Hasta que pusieron el cupo, había un cupo para negros. Muy bien. ¿Estaba bien o estaba mal el cupo? ¿Por qué tenía que haber un cupo? Bueno, no sé por qué tenía que haber un cupo, pero finalmente entraron. Entraron y quebraron las barreras de distancia entre el racismo y las víctimas de racismo, que por supuesto que está pésimo, no lo estoy justificando. Ahora, ¿hoy ese cupo existe? No existe más. Ahora entra a la facultad y probablemente en muchas facultades haya más personas de color y no importa ya quién sea. Entonces, en un punto hay que romper la barrera que hace que no se haga nada por la accesibilidad para que se empiece a visibilizar, porque cuando vos adaptes un shopping, el shopping de la competencia lo va a tener que tener, le guste o no. Y cuando adaptes un aeropuerto o una aerolínea tenga mejor trato, ¿sí?
la aerolínea lo va a tener que hacer. Entonces, cuando se concientice la industria y vea que hay un negocio, por las buenas o por las malas lo va a hacer. Ahora, si yo empiezo a decir, no, mira, ¿sabes qué? Hay que poner a la Torre Eiffel una escalera mecánica para allá al costado. Y no, la verdad que me voy a poner en contra a todos los tipos que los tengo en el lado neutro. Entonces, la inteligencia está en hacer los cambios graduales hasta que se tome conciencia. Puede haber, yo entiendo que hay hoteles que no acepten mascotas, pero no es raro encontrar hoteles que acepten mascotas. ¿Sí? No es una cosa marginal. ¿Cuánta gente viaja con el perro? Bueno, no sé, habría que ver la cuenta. El LGBT. ¿Cuánto del LGBT es una impostura cultural y cuánto es una cuestión de mercado? O sea, pintar la bandera de colores en el logo del hotel me vuelve gay friendly. Y no, probablemente no. No. Hay impostura, pero finalmente hay un mercado y hay una demanda y hay una oferta destinada a eso. Creo que la movida del turismo gay, que de hecho hay una cámara de turismo LGBT en Argentina, que yo los entrevisté para el programa de radio, los tipos lograron después de muchos años instalar la marca, instalar el mercado, que todos los destinos se quieran capacitar, porque probablemente lo que dice Arly está bien, pero anda al secretario de turismo de tu ciudad a ver cuánto sabe del tema cuando habla de accesibilidad. Y por ahí te dice, ¿cuál es la accesibilidad de la ciudad? Y sí, por la Ruta Nacional 44 que viene del sur. Que no es otra cosa. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, Oye, y en esa parte, pues es, como tú comentas, es una revisión de toda la cadena de valor turístico, o sea, no nada más un y son punto. cambios sociales, porque salí del turismo. ¿Cuántos lugares están accesibles en tu ciudad para que vos puedas ir a comer? Olvídate del turismo. Es No, una y cuestión social. contando el transporte, el hotel, el Claro. restaurante, el museo, el área cultural, o sea, toda esa parte, toda la cadena de valor turístico como una Pero parte. yo creo que todo esto tiene que ver con una creación de conciencia social, de empezar a mirar al otro y empezar a pensar que el otro no es como yo, y salir de un pensamiento hegemónico de un producto masivo como si fuese la Coca-Cola. Y yo creo que estos cambios se van a ir dando tarde o temprano, pero no los podemos imponer desde, por ahí, para mi punto de vista, la lucha de los veganos en contra de los que consumen carne. Porque eso en general, podés tener razón lo que planteás, pero me parece que alejás más gente de la que acercás, y como hoy la comunicación es tan potente y hay tantos mensajes por día, bueno, eso termina generando un simplismo que decimos que todos los veganos son todos extremistas. Y no, por ahí no. Pero hay 10 locos que fueron a pasear con sangre y dicen, son todos locos. Entonces no voy a hacer una propuesta de turismo para veganos, que es parte de todo lo que yo hablé de la dieta alimentaria. Los veganos y los vegetarianos serían, porque está incluso en el coso de IATA, sería otro nicho de comida, más fácil de resolver, pero no por eso menor, es decir, ¿cuántos restaurantes de hoteles son solo vegetarianos? O son solo veganos, ¿no? Bueno, y así en infinidad, pero yo vuelvo acá al punto donde quería ir y que para cerrar es el foco en el que viaja y no en el destino. O sea, no me importa dónde viajes, olvídense. Excelente, ¿no? Súper bien. Aparte, algo que también comentaste es cómo ha cambiado la mentalidad de todo, ¿no? De hace 20 años ahora se ha habido mucha más adecuación, mucha más inclusión y un cambio de pensamiento. Entonces, esto que tú estás comentando ahorita, pues nos pone en otra situación más en la que tenemos que pensar y solucionar, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ustedes están en un observatorio y tienen mucha relación con facultades y con universidades y con empresas probablemente. Yo creo que las personas, digamos que todo empieza por la educación. Entonces, si cualquier facultad o universidad abre la puerta para una charla sobre esto, desde ya cuenten conmigo. Pero cuando en una facultad 50 alumnos reciben esta información, el día de mañana esos alumnos son gerentes. Y siendo gerentes o partícipes de una empresa, una compañía de viajes, tienen por lo menos información para hacer el cambio. Porque yo parto de la base de que todo esto la gente no lo sabe, no es que no lo hace porque no quiere a los discapacitados o no quiere a los musulmanes. Parte de la ignorancia, no partimos de la maldad, partimos de la ignorancia. Y con conocimiento y con educación todo se cambia, ¿no? Totalmente, es cierto. De hecho, aquí tenemos a Claudia, que nos comenta que cree que la respuesta sigue estando en nuestras manos. Si exigimos a nuestros gobernantes que le den visibilidad a este tema, claro que se puede, ¿no? Entonces, es un Sí, poco lo que estás yo, comentando. Esa Claudia, visibilidad. yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Pero también te voy a decir algo que me pasa. Yo tengo una web de noticias de turismo que les contaba, que es turismocero.com, como suena, si quieren visítenla y todo. Ok. Y
Y yo creo que el mercado regula todo en ese sentido. Es decir, no hubo una ley que le obligó a las empresas a tener turismo pet friendly o gay friendly. Empezó a aparecer la demanda. Y cuando apareció la demanda, era porque había oferta. Digamos, si uno entra a un supermercado, no hay ningún producto que esté ahí que no se venda. Si hay lavavajilla, hay detergente, hay shampoo, hay jabón, está bien, el mercado no puede regular todo. Pero en el caso del turismo LGBT, no tiene nada que ver el Estado. Y sin embargo, hay exposiciones exclusivas de eso. No hay exposiciones de turismo, de los otros tipos de turismo. Ok, es cool hablar de turismo LGBT, es moderno, es de vanguardia, puede ser, sí. Claro. Ok, pero yo lo que decía Claudia es, si bien yo estoy de acuerdo con vos, creo que la educación o la concientización, o quizás uno se junta con una cámara de empresas o de hoteleros, les brinda una capacitación, como pasó acá en Buenos Aires, y todos esos hoteles tenían el Buenos Aires Kosher, que después lo copió la ciudad de Mendoza. ¿Cuánto le impactó en el presupuesto de ventas? Poco, pero finalmente tuvieron fidelidad de un tipo de cliente. Yo creo que viene de la capacitación y la concientización. Mildred, cuando quieras, si querés, ahí me pide los datos, que es de la Universidad de Anáhuac de Oaxaca, pero creo que todo este tipo de movidas que hacemos en algún punto va a generar cambios, y los cambios son difíciles al principio, pero hoy la gente de color en las universidades de Estados Unidos no tiene ningún tipo de cupo, y probablemente sea mayoría, y ojalá que sean más, y que estén los mejores, y que pueda más gente estudiar. A mí para mí la cuestión de raza o de discriminación es una estupidez, es de maldad pensar eso, pero digo, en un momento hubo un cupo, y en un momento y hasta que en un momento se normalizó y ya no son distintos. Entonces, lo que tenemos que entender es que no son distintos, pero hay gente que tiene necesidades diferentes. Y ahí es donde humanamente lo tenemos que pensar, porque a lo mejor nosotros estamos dentro de esos segmentos. Y como viajeros, hay un detalle, las aerolíneas abordan en prioridad a la gente con determinadas cosas. Bueno, fenómeno. Eso puede estar. Pero no sé cuántos hoteles tienen algún logo de accesibilidad, ¿no? Desde cuántos conserjes de hoteles saben hablar lenguaje de señas. ¿Cuántos egresados de las universidades de turismo saben hablar lenguaje de señas para tener guía de turismo capacitado en lenguaje de señas? ¿Por qué? Saben portugués, saben español, saben inglés y no saben lenguaje de señas. Que se capaciten, claro, que se capaciten en ese tema, ¿no? Claro, ese es a lo que voy. ¿Les parece interesante que la persona de turismo sea obligatoriamente una persona que sepa más de un idioma? No tengo problema. Ahora, probablemente en México haya más personas que necesiten lenguaje de señas que italiano. Me la juego, ¿eh? Sí, claro. No está digamos, lo que nosotros tenemos es que visibilizar. La visibilización va a crear conciencia y probablemente la conciencia empiece a crear la provisión de servicios. Pero bueno, Mildred, no sé cómo contactarte o quién te puede dar mis datos, pero a las órdenes. Sí, igual comentas de Turismo Cero. ¿Cómo? Sí. ¿Esa es tu página? ¿Dónde te podemos Yo tengo buscar? una web de noticias de turismo que a su vez tiene un canal digamos, tengo un programa de radio que ahí lo puse en el chat. Ah, perfecto. Sí, porque me están preguntando que dónde te pueden localizar. Esa es la web, ahí se pueden contactar al mail, todo, pero bueno, esa es una web de noticias de turismo, que el que quiera escribe ahora info@turismo0 y estamos en contacto, pero ustedes tienen mis datos, ustedes me contactaron. Y también hacemos un programa de radio que sale en 25 radios todas las semanas. Ok. Y bueno, y en Spotify con el mismo nombre van a encontrar todas las entrevistas hechas hasta ahora en los últimos 2 años. Pero ahí dice Giovanni que es muy interesante la plática. Muchas gracias, Giovanni. Le quiero aclarar que le mandé plata a Giovanni para que aplauda antes. Okay. A favor de todo lo que dicen, y aunque el camino es largo, por lo menos hoy en día ya se hablan de estos temas. Y dice, y en algunas ciudades se ha hecho algo, pero es muy difícil trabajar, no con mente cerrada, sino por falta. Estoy de acuerdo, Giovanni, pero nuestro desafío es empezar. No lo vamos a solucionar probablemente, pero la peor gestión es la que no se hace, ¿no? Claro, lo importante es pues, seguir dando el tema, ¿no? Seguir dando conocimientos para que sea más abierto. Claro. Oye, Leandro, pues muchísimas gracias. Genial tu charla. Nos dejas tarea, como siempre. Bueno, y desde ya invitados a escribir en la web, todo lo que necesiten. La web está para difundir todo lo que ustedes necesiten, y a todos los que me escriban, me quieren escribir. Josefino Campo, de Tucumán, Argentina. Mirá qué bien. No, Un gusto. Y a Claudia, gracias por la charla. Muy bien. de Josefino Campo. Bien. Saludos, Josefino.
Bueno, yo a las órdenes, en serio, ustedes tienen mis datos, ya saben, y cuando tengan otro evento como este, estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias, Leandro. Pues en nombre del observatorio y de todos los participantes, pues te damos las gracias. A título personal igual, hacemos un intercambio de visita a Chihuahua y a Buenos Aires. Ningún problema, ningún problema. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los participantes por este tema, por el taller de 1 a 1. Y a Leandro, pues un abrazo, muchísimas gracias. Continuemos en contacto. Mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias y para ustedes también. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.